Friendly Neighborhood Spider-Man o Tu amigo y vecino Spider-Man para los hispanohablantes fue una serie que desde su anuncio generó gran controversia. Bueno, más que nada desde que se cambió el enfoque principal de la serie, ya que originalmente iba a tratar acerca de cómo fue que el Spider-Man de Tom Holland obtuvo sus poderes y lo que hizo antes de conocer a Tony Stark en Capitán América Civil War. Sin embargo, los productores se dieron cuenta de que iban a estar muy limitados al momento de hacer la serie, ya que tenían que mostrar a un Peter muy inexperimentado e intentar hacer historias que no contradigan algo de lo mostrado en las películas, por lo que decidieron cambiarlo todo y mejor hacer una serie alternativa al Spider-Man del UCM. Por lo que básicamente esta es una serie que nos cuenta lo que habría pasado si Disney hubiera tenido el total control creativo a la hora de adaptar a Spider-Man en su universo y no tuviese que cumplir obligatoriamente con las exigencias que le pedía Sony para las mismas. Este cambio en la trama no le cayó nada bien a la mayoría de personas y fue de mal en peor en cuanto se iban revelando más cosas relacionadas al proyecto, como que le cambiaron el color de piel a algunos personajes, el estilo de animación que se veía raro, hasta incluso por un avance pensaron que este Spider-Man iba a ser un youtuber. En fin, nadie daba ni un peso argentino por esta serie, pensando que sería otro fracaso como las últimas series animadas del Trepamuros. Sin embargo, cuando finalmente se estrenó, simplemente podríamos resumir en que fue una agradable sorpresa. Ok, sé que voy a sonar como tremendo cinéfilo mamador, pero la verdad siempre le tuve fe a esta serie. El darnos un entorno más callejero situado en el UCM me parecía una idea bastante atractiva, aun cuando cambiaron la trama principal de la serie. Pero debo decir que aún con todo superó mis expectativas, porque yo me esperaba más que nada una serie decente dentro de lo que cabe, con un buen desarrollo para el protagonista, uno que otro buen personaje y buenos momentos. Pero para mi más grande agrado no fue así, de verdad nos dieron tremenda serie, es más, este meme lo resume todo. Hola, soy una serie mediocre, que te cancelen, güey. Mentí, soy la mejor serie animada de Spider-Man en los últimos años. ¡A la verga, qué god! Y en este video voy a hablar acerca de sus diferentes apartados y decir por qué me parece que es la mejor serie de Spider-Man que se ha hecho desde Espectacular Spider-Man. Por lo que sin nada más que decir, ¿qué onda mis colegas arácnidos? El día de hoy le haremos una crítica a Friendly Neighborhood Spider-Man. Ok, empecemos con el punto más flojo de la serie. La animación está meh. Es muy buena en las escenas de acción y sobre todo en los balanceos de Spidey. Y si bien sí que se ven raros los diseños de los personajes con ese 3D a primeras, a decir verdad te acostumbras rápido. Pero por otro lado, hay escenas en las que las caras de los personajes no me transmiten lo que intentan debido al estilo de animación. No digo que la serie no se pueda tomar en serio debido a su animación, pero es que hay varios momentos en los que ese estilo le juega en contra. Y también está el notable hecho de que los NPCs de fondo se quedan inmóviles, y este es un detalle muy gordo para no notarlo, y la verdad que hace que el mundo no se sienta vivo en varias ocasiones. En sí, la animación está en un 50-50, hubiese preferido mil veces que optaran por una animación como la que vemos en X-Men 97, que tiene un diseño de personajes similar pero que tiene un estilo de animación en 2D que se ve hermoso. En cuanto a los diseños de los personajes de la serie, en su mayoría me parecen buenos o decentes. El de Peter está bastante fachero y tiene una buena similitud con Holland, considerando que es una versión alterna de su Spider-Man. Aunque una queja que tengo es que se siente mucho que Peter es el único de los personajes que tiene una pinta como de los 80s, mientras que los demás personajes tienen una temática en su ropa más actual. Entiendo que es para homenajear a los primeros cómics del personaje, pero sí que se nota demasiado ese contraste. Demás personajes como May, Scorpion o Octopus, etc. tienen un muy buen diseño, y los personajes poco conocidos como Nico o Lonnie son muy agradables a la vista. Pero debemos hablar del elefante en la habitación, los personajes a los que les cambiaron el color de piel, estos siendo Norman, Harry y el Dr. Connors, aunque bueno, ahora Doctora Connors. Si bien el cambio sí resulta sorprendente a primera vista, siendo que una vez que ya vemos a los personajes interactuar en la serie, vamos olvidando su cambio y los vemos como los personajes de toda la vida. Sí, hubo un gran número de personas que no quisieron ver la serie por esta inclusión forzada. Dios, qué frase más autista. Pero a decir verdad no resulta tan molesta como parece ser en un principio. Digo, no tenemos a Norman diciendo que se volvió CEO de Oscorp porque de niño los blanquitos como Tony Stark lo discriminaban por su color cartón o algo así. Aunque la verdad sí concuerdo con el usuario Carix con que esto es una inclusión innecesaria.
pero a decir verdad no cambian prácticamente nada de los personajes, y por suerte no tenemos cambios desesperantes como los que suele meter Disney en sus live action. Y digo que es innecesaria por el tema de que ya les das mala imagen a la serie al meter estos cambios, por el tema de que está muy mal visto debido a los mismos live action que han sacado anteriormente, puesto a que muchas personas pueden relacionar estos cambios étnicos con los que ya han hecho en sus desastrosos live action que a nadie le gustaron y llegar a pensar que veremos personajes planos y sin personalidad que únicamente existen para hablar de su raza o sexualidad. Y ojo, no me estoy quejando por el típico discurso antiprogre de no, guacho, arruinaron mi infancia, guacho, le cambiaron la raza a mi personaje favorito, guacho, ay, no me gusta este nuevo Norman Osborn porque ahora tiene color cartón, guacho. Lo digo porque muchas personas pueden llegar a subestimar esta serie por estos cambios, solo por el historial que ya tiene Disney con casos similares. Y de hecho es algo que terminó pasando, porque muchas personas no le quieren dar la oportunidad a esta serie solo por estos cambios, diciendo que es woke, lo que sea que signifique, que arruinaron a Spider-Man y demás comentarios que te hacen ver que ni siquiera se han visto un capítulo de la serie, y solo le tiran hate por ser de Disney o por tener cosas que para ellos son progres entre comillas. Para terminar con este apartado, tengo que decirlo de una vez, el diseño de Harry sí me parece una reverenda mierda, es la mayor desgracia que le ha ocurrido a la historia de la humanidad. No es solo que le quitaran los derechos, sino también el pelo, los aritos, Dios, todo en este diseño me causa tremendo cáncer visual. Digan lo que quieran de Marvel's Spider-Man de 2017, pero hasta esta serie tenía un mejor diseño de Harry. En sí, los diseños en su mayoría me parece que están bastante bien, y la inclusión, si bien es innecesaria, no te arruina la experiencia de la serie, y me parece tremenda boludez el querer quitarle mérito de lo buena que es solo por eso. En fin, toca ir al siguiente punto. La historia de esta serie nos muestra una versión alterna de los eventos del Peter Parker del universo cinematográfico de Marvel, en el que este obtiene sus poderes de forma distinta a como seguramente los consiguió en las películas. Y digo seguramente porque a día de hoy no sabemos cómo fue exactamente su origen como Spider-Man. En fin, que en este universo la escuela a la que va Peter en las películas es destruida en el primer capítulo, por lo que ahora va a una nueva escuela teniendo compañeros y amistades diferentes. Pero todo cambia cuando alguien viene a reclutarlo, un millonario, alguien que ve futuro en él. No, ese no, en este universo Peter no será la perra de Stark. En esta ocasión quien lo recluta es Norman Osborn, mintiendo en un principio con que había visto su desempeño académico y quería darle una pasantía en Oscorp, pero posteriormente este termina descubriendo que Peter es el Hombre Araña. Eres el Hombre Araña. Por cierto, no sé ustedes, pero me da algo de nostalgia que le digan Hombre Araña y no Spider-Man, porque desde la primera de Spider-Verse y Endgame que dejaron de decirle Hombre Araña en el doblaje. Perdón, es que quería mencionar eso. Pero en fin, la historia principal nos muestra a Norman queriendo corromper a Peter para volverlo el héroe que cree que la gente necesita, uno que de verdad se haga responsable de sus acciones, alguien superior a los Vengadores. Héroes que no estén a un mal día de una explosión de ira gamma. Héroes que no destruyan una nación entera, tratando de apagar una IA corrupta que ellos mismos crearon. Necesitamos héroes que se hagan responsables por sus acciones y estén a la altura de lo que representan. Un gran poder conlleva un gran respeto. Y durante toda la serie veremos a Peter en varios momentos cerca de sucumbir a estas enseñanzas, pero también vemos las distintas subtramas de los demás personajes. Y esto es lo interesante, acá cada trama es entretenida por igual, y miren que desde Spectacular Spider-Man, que es la mejor serie de Spidey, que no teníamos algo similar. Pero primero que nada quiero decir que la historia principal se me hizo bastante buena, tomaron una idea interesante como la es Norman siendo el mentor de Peter Parker y cómo probablemente lo pueda convertir en un villano, y lo desarrollaron de muy buena forma. Me encantó cómo plantearon lo de Peter teniendo que dejar de contenerse contra sus villanos, cómo Norman lo manipula aprovechándose de su estado de vulnerabilidad tras recibir la putiza de Scorpion me pareció increíble. Y algo que debo destacar con esto es que la violencia de la serie me pareció muy buena y me sorprendió para bien. Amigo, cuando Scorpion le da esa paliza a Peter quedé re loco, no me esperaba ver esa clase de brutalidad en una serie de Spider-Man y pienso que es muy acertado. Le causa bastante shock al espectador en los momentos y te hace sentir más inmerso en dichas escenas. Volviendo a lo que iba, es interesante cómo te plantean a Norman corrompiendo a Peter y de hecho casi lo logra. Pero acá ocurre algo parecido a cuando el simbionte quería volver malo a Peter en Spectacular.
puesto a que son las personas que tiene Peter en su vida quienes lo hacen darse cuenta de que ese no es el camino. De no haber sido por la conversación con la tía May el que Lonnie evitara que matara a Scorpion y su reconciliación con Nico, estoy seguro de que Norman lo habría logrado. Hablando ya de las demás tramas, tenemos una de un chico que es compañero de Peter llamado Lonnie, el cual tras diversos problemas se ve envuelto en una guerra de pandillas, teniendo que unirse a una llamada la 110 por las circunstancias y corrompiéndose poco a poco, y que si bien en el penúltimo episodio vemos que sigue siendo amigo de Peter y lo ayudó en su pelea contra Scorpion, el final nos da indicios de que se volverá un villano en el futuro. Que por cierto, Lonnie en los cómics se vuelve el villano Tombstone, conocido por su aparición en la serie de Spectacular Spider-Man. Y la verdad me parecería bastante bueno, porque si hay algo que me gustaría ver más en el UCM es a esos personajes que conforme va pasando la serie o saga de películas vaya corrompiéndose poco a poco. Como por ejemplo Eddie Brock en Spectacular Spider-Man, que empezó siendo un amigo de Peter que se preocupaba por los demás y veía a Peter como un hermano, para terminar convirtiéndose en el peor némesis de Parker, queriendo hacerlo sufrir a él y a sus seres queridos a como de lugar. Y me gusta que vayan construyendo poco a poco esta trama de Lonnie, y sinceramente espero que no lo evangelicen, porque siento que sería muy interesante ver que se corrompa por completo y que Peter deba pelear con él para detenerlo. Algo que también quiero destacar es que la historia le da un buen trasfondo a sus villanos, a algunos los muestra antes de que obtengan sus habilidades especiales, lo cual me parece acertado porque nos hace interesarnos en sus historias y cómo van a presentarse como una amenaza para el futuro. Como el caso de Scorpion, que empieza siendo un pandillero agresivo y que posteriormente obtiene mejoras tecnológicas gracias a Octavius, volviéndose uno de los mayores villanos de esta temporada. Y hay algunos que se nos dejaron como amenazas a vencer en futuras temporadas, como el antes mencionado Otto Octavius, que en esta historia tiene una rivalidad con Norman Osborn debido a diferencias que tuvieron ambos en el pasado. Y la serie hace que nos interesemos en él aun cuando ni siquiera lo hemos visto con sus clásicos brazos metálicos, lo cual es fascinante. Y algo que me gusta es que ya vemos a algunos teniendo una rivalidad o odio en contra de Spider-Man, como la Rhino Mujer y su amigo o Scorpion. Lo cual me parece bastante bueno porque creo que a la mayoría nos rompió las bolas que todos los villanos del Spider-Man del UCM fueran villanos creados por Tony Stark. Y en el caso de No Way Home siendo villanos de los anteriores Spider-Mans, aunque bueno, acá al menos construyeron una buena historia entre el Duende Verde y Peter. Pero bueno, esperemos que en Brand New Day nos muestren a un villano que sí tenga una buena rivalidad con Holland, porque la verdad ya me rompe mucho las bolas ver a Peter combatir a villanos que tienen más que ver con otros héroes. Y algo a destacar de este apartado es la historia de origen de este Spider-Man. Y ojo, acá viene un tremendo spoiler para los que aún no han visto la serie, y la verdad les pido que por favor, si no han visto la serie, vayan a verla al menos antes de ver esta parte, porque de verdad no me gustaría spoileárselos. Verán, en el primer capítulo de la serie vemos que en el que iba a ser el primer día de clases de Peter apareció un portal del cual salieron Doctor Strange y un monstruo simbionte. Y de este portal sale una araña la cual es la que pica a Peter y le da sus poderes. Y la primera vez que vi esto la verdad que me rompió mucho las bolas porque pensé que era una araña de otro universo y que ya desde el inicio de la serie querían meter alguna mamada del multiverso. Y esto me enojaba porque lo que nos gusta de Peter es que es un pibe común y corriente que por coincidencias del destino terminó recibiendo una picadura de una araña genéticamente alterada en una situación cotidiana. Y que le quieran meter que vino una araña de otro universo y le dio sus poderes, se me hacía que le quitaba lo original a ese origen, y ya lo volvían desde el inicio un personaje relacionable con el multiverso como Doctor Strange. Y que si bien sí tiene un poco que ver por el tema del Spider-Verse, creo que a la mayoría nos gusta ver más a este héroe en un entorno callejero. Además de que en las películas de Spider-Verse nos dicen que si te pica una araña de otro universo te vuelves una anomalía, y me parecía raro que la sociedad arácnida no hiciera nada en contra de esta versión de Peter. Todo esto me parecía un tremendo guionazo que seguramente nunca sería explicado, pero el 10º y último capítulo de verdad que me cerró el orto. Porque nos revelan que en realidad la araña que picó a Peter fue creada por Norman en el último capítulo y vino del futuro debido a un portal que creó Strange, por lo que picó a Peter en el primer capítulo y creó una paradoja temporal, ya que al recibir la picadura esto hace que conozca a Norman y este crea a la araña que viaja al pasado y repite el ciclo una y otra vez. Y mierda, esto sí que me pareció interesante y original, que le den este origen a Spider-Man y que no tenga nada que ver con el multiverso lo hace muy innovador y la historia lo manejó muy bien.
Otra cosa que debo mencionar sí o sí es que me encanta cómo plantean la relación de este Spider-Man con los demás héroes, porque en las películas algo que me molesta bastante es cómo constantemente lo tratan como un niño inmaduro que deben evitar que cometa cagadas. Y lo que me molesta en sí no es eso, es el hecho de que constantemente vemos que no lo tratan con respeto, no como lo harían con otros héroes solo por ser un niño. Y siendo por eso que muchas veces lo tienen que mostrar como menos a diferencia de otros héroes por su inmadurez y su falta de experiencia con diálogos como estos. Tengo 15. No, aquí cierras el pico. Sí, el adulto habla. No eres más que un niño asustadizo, en pijama. Después de lo que pasamos juntos, siempre se me olvida que eres un niño. En cambio, acá no ocurre eso, o bueno, no tan así. O sea, sí, vemos a Peter siendo humillado en combate contra Daredevil, por ejemplo, pero este en ningún momento le dice que va a perder porque es un mocoso o alguna cosa así. Es más, hasta lo elogia en un momento. Sí, te estás esforzando. Y para acabar, en el último capítulo Strange no lo trata como un nenito rompebolas, puede colaborar con él y trabajan bien en equipo para detener al simbionte. Estas son el tipo de interacciones que me gustan ver de Spider-Man, que tanto él como el otro héroe se vean como iguales y que no se lo menosprecie por algo secundario como la edad de Peter. Y la verdad que si los crossovers con otros héroes son así en las siguientes temporadas, sí que me interesaría ver más. Ya sabemos que esta versión de Peter es más fan del Capitán América que de Iron Man, así que me interesaría ver una interacción entre ellos aprovechando que Steve todavía sigue vivo en este tiempo del UCM. Además de que me intriga saber cómo conoció a Norman Osborn y qué relación tuvieron. Y una de las cosas que espero ver en la temporada 2 es un capítulo centrado en Spider-Man y Daredevil teniendo que lidiar contra alguna amenaza. No sé si podrán mostrar a Kingpin en esta serie, pero con cualquier villano me conformo. Pero hay algunas cosas que la verdad no me terminaron de cerrar con la historia. Comentaré más problemas en cuanto hablemos de los puntos malos, pero uno de los que más odié fue la forma tan ridícula en la que la mayoría de los personajes descubren la identidad de Peter. Y el hecho de que se me hizo muy apresurado que tantas personas descubrieran su identidad secreta en esta primera temporada. Empezando con Norman, la verdad que esta es la que me parece la más aceptable, ya que pues Peter se enteró de un crimen que estaba ocurriendo y puso su responsabilidad como héroe por encima de su oportunidad como Peter Parker. Y aunque sí, fue medio imbécil de su parte el haberse cambiado en Oscorp donde era obvio que podía haber cámaras, hay que recordar que este es un Peter inexperto que todavía puede cometer varios errores y que estaba desesperado por salvar a la gente de la situación. Y pues sí es normal que no tenga cómo defenderse para tratar de hacer que una mente como Norman piense que es un malentendido. En fin, que este sí me pareció bueno y medio justificado, pero yendo con los otros... El de Harry sí me pareció estúpido, pues Peter y Norman estaban trabajando juntos para probar un nuevo traje adecuado para Spider-Man. Pero en un momento, Harry llega a donde está Norman. Y acá siento que los dos fueron muy imbéciles. Primero que nada Norman por no haberse comunicado claramente con Peter y decirle algo como: disculpa, ahora estoy en compañía de otras personas, mejor vete a tu casa para que nadie se entere de tu identidad secreta y mañana seguimos con el tema de los trajes o algo así. Pero no, el muy boludo no le informó que Harry podía estar en la habitación donde este se encontraba. Y por parte de Peter, pues también fue imbécil al no revisar si Norman estaba solo en la habitación antes de sacarse la máscara. Es que imagínense que en ese momento hubiera entrado alguno de los demás trabajadores o otra persona a hablar de negocios con Norman y justo Peter entraba mostrando su rostro. La verdad que los dos sí que la cagaron en esta situación. Y el peor de todos fue sin duda el de Nico, ya que fue muy pendejo que Harry le preguntara a Nico si sabía su secreto cuando este apenas estaba conociendo a Peter y muy seguramente este le hubiera dicho si Nico ya sabía que él era Spider-Man, y que él lo asumiera de a primera si se lo contara fue muy retrasado. Y la verdad creo que hubiera estado más interesante que ellos descubrieran la identidad de Peter un poco más adelante, quizás en la segunda temporada. Creo que habría sido más impactante para Nico y el espectador al haber pasado más tiempo siendo engañada. Y también pudieron construir una historia de Harry volviéndose amigo de Peter, pero estando celoso de que su padre parezca quererlo más que a él, algo como el de Spectacular Spider-Man. Y de acá pudo haber empezado un odio poco a poco hacia Peter, lo cual hubiese sido bastante interesante. Aunque como punto a favor, el conflicto que se plantea entre Nico y Peter tras que se descubre el secreto se desarrolla muy bien, y tienen una reconciliación que se justifica de buena manera al final de la temporada. Y me alegra que la identidad secreta de Peter sí tuviera consecuencias en la historia por este conflicto. En fin, la verdad esto no me gustó mucho porque uno de los aspectos más interesantes de Spider-Man es el tema de la identidad secreta.
No por nada nos gusta ver cómo esto lo mete en diversos problemas, como en Spectacular, cuando por ejemplo queda muy mal con sus amigos por actuar en sus deberes como héroe. Espero que no muchos personajes terminen descubriendo la identidad de Peter en la temporada 2, y si piensan hacer que May se entere, siento que el momento indicado es en algún punto de la temporada 3, porque todavía me parece muy pronto para hacerlo en la segunda. En fin, como vimos, la historia es bastante buena, desarrolla de un modo bastante bueno e interesante a sus personajes, nos da momentos emocionantes y emotivos y tenemos diversos plot twists que nos hacen saltar del asiento en ocasiones. Terminamos con la historia, pero ahora sigue otro punto muy importante. Empezando con el prota de esta historia, la versión que nos presentan de Peter Parker en esta serie me parece fantástica. Tiene una personalidad bastante similar a la versión de Holland en varios momentos, más que nada cuando interactúa con sus seres queridos o demás personajes de forma tranquila, siendo fan de las películas, de los Vengadores, algo tímido a veces y sabiendo cuándo atender su responsabilidad como héroe, algo así como lo vimos en Homecoming. Sin embargo, acá también vemos que sabe ponerse serio cuando la situación lo requiere y sabe cómo ganarse la atención del espectador, ya que pese a que sigue siendo un pibito de 15 años, este demuestra la esperanza y positividad que tanto amamos del trepamuros. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, de por sí en el primer capítulo, donde Peter detiene a una chorra que se robó la plata de una tienda. Pero ella, entre lloros, les dice que lo lamenta, ya que hizo eso porque perdió su trabajo hace poco y sus instintos más bajos se apoderaron de ella. Y acá es cuando Spidey convence al dueño de la tienda de dejarla ir, porque se nota que no es una mala persona y solo tuvo mala suerte y tomó una muy mala decisión. Y si bien algunos podrían decir que es estúpido que la deje ir siendo que cometió un crimen, yo no lo veo tan así. Miren, Spider-Man es de esos héroes que nos inspiran a ser mejores y sacar a la mejor versión de nosotros mismos. Y es normal que Peter sienta compasión por este tipo de personas, y él mismo lo dice. Cometiste un error. Solo, por favor, no hagas que me arrepienta. No es que le está diciendo anda a robar plata a otro lado, jaja, te la dejo pasar, no. Le está dando una segunda oportunidad porque sabe que cuando alguien reconoce su error es cuando tiene la oportunidad de sacar una mejor versión de sí mismo. Y Peter nota el arrepentimiento en la chica, nota que ella no está triste únicamente porque la atraparon, sino porque está arrepentida de sus acciones, por lo que como todo un héroe le da una oportunidad de arreglar sus errores y mejorar como persona. Dios, si bien la escena no es nada del otro mundo, sí que se puede analizar mucho de ella, porque muestra muy bien los valores de este personaje, y la verdad que estaría bueno que la adaptaran en una futura película de Holland. Como dije, una de las tramas de la serie es Norman tratando de corromper a Peter, trama que se maneja de excelente forma. En un inicio vemos que Peter trata de ser responsable y no asociarse con él para no ponerlo en peligro por trabajar con el Hombre Araña, pero Norman logra convencerlo de forma ingeniosa, no solo con mentiras, sino también con acciones, porque me parece convincente que acepte su ayuda cuando lo apoya a derrotar a los villanos, aparte de que es muy improbable ponerlo en peligro así. Además de que las problemáticas en la vida de Peter se trabajan de forma espectacular, como los conflictos que tiene con Nico por su doble vida. Y si bien, como dije, no me gustó que muchos personajes descubrieran su identidad tan pronto, la serie manejó muy bien su trama con Nico. Además de otros problemas que tiene, como el de no poder ayudar a sus amigos como Lonnie, que nota que está en malos pasos, o los problemas económicos que tiene la tía May. Aunque esto último no se desarrolló mucho en esta temporada, salvo unas pocas escenas, y la verdad me gustaría que se hable más de estos problemas en la segunda temporada, porque algo que nos gusta ver de Peter Parker son estos problemas que tiene por ser pobre y tener que ayudar a su tía en esto, además de que la mayoría de latinoamericanos que vemos la serie nos podemos identificar. Prosiguiendo, la trama de Norman y Peter se lleva a la perfección, ya que me parece muy bueno el cómo aprovecharon a Scorpion, puesto a que todo para Peter andaba siendo fácil dentro de todo, era derrotar villanos que no presentaban mucha amenaza, pero de la nada viene este loquito y lo hace mierda, literalmente le atraviesa el pecho y por poco lo mata. Obviamente Peter, siendo un niño, va a quedar traumadísimo por esto, y Norman lo aprovecha para manipularlo diciendo que debe dejar de contenerse con sus enemigos. Sin embargo, también en estos momentos es su tía May quien sirve de apoyo, ya que nota lo decaído que está Peter y que hay cosas que él no quiere contarle. Pero le dice que ella siempre va a estar ahí para él, y aunque está triste porque Ben ya no está como la figura paterna que debe tener como ejemplo a seguir, ella va a hacer todo lo posible para que el niño no pase por malos momentos.
lo cual como vemos sirvió para que Peter se tranquilizara un poco por toda la mierda por la que estaba pasando. Y ocurre que Peter por poco es corrompido por las amenazas de Norman, ya que al ver cómo Scorpion lastimó a Lonnie y el trauma que le había dejado, este literalmente cumple con el meme de que si Spider-Man deja de hacer chistes es porque la cagaste. Lo recaga a trompadas y estuvo a punto de matarlo, hasta pudimos ver por primera vez su cara de pánico y el terror de las pandillas al ver la brutalidad del héroe. Pero fue Lonnie quien lo detuvo de acabar el trabajo, del mismo modo que el Spider-Man de Tobey lo hizo con el de Tom en No Way Home, haciendo alto paralelismo con esa escena. Y es Lonnie quien le hace ver que él no debe hacerlo, porque él no mata, debe seguir siendo el héroe que las personas admiran y no cruzar la línea solo por un mal momento. Y estos son momentazos, porque al igual que en Espectacular Spider-Man, cuando Peter es consumido por el simbionte, son las personas que Parker tiene en su vida las que lo motivan a seguir siendo la persona que siempre ha sido, y no corromperse por la situación. Otra cosa que me gustó es que la serie demuestra de buena forma la inteligencia de Peter, no solo en ámbitos escolares, sino también a la hora de hacer estrategias y en momentos necesarios, como el hecho de que pudo arreglar la máquina del portal que abrió Norman en el último capítulo. Y como dije anteriormente en el tema de la historia, me gusta el trato que recibe esta versión de Spidey de otros héroes, que pese a su edad lo tratan con respeto y como un héroe más, y no lo tratan de hacer menos solo por ser un niño. En conclusión, es tremendo prota, la serie lo desarrolla de buena manera, mueve bien la trama y es una más que decente adaptación de Spider-Man. Ahora yendo con los demás personajes, Norman me pareció un villanazo y me atrevo a decir que estamos ante una de sus mejores adaptaciones, y eso que aún no lo vemos convertido en el Duende Verde. Este se nos muestra como un nuevo mentor para Peter, pero a diferencia de Tony Stark en las películas del UCM, se ve más preocupado por su desempeño, tratando de convertirlo en lo que él cree es un mejor héroe, alguien superior a los Vengadores, pero teniendo métodos un poco excesivos para un niño de 15 años, puesto a que en sí todo esto es para corromper a Peter y volverlo ese héroe perfecto que tanto desea que tenga Nueva York. Además de esto, tiene una gran rivalidad con el Dr. Octopus de esta serie, aunque bueno, actualmente solo es Otto Octavius, puesto a que ambos eran amigos de trabajo en el pasado hasta que Otto dejó Oscorp y empezó a hacer armas para criminales, y nos plantean una trama interesante acerca de su odio y que seguramente será más explotada en la segunda temporada, donde parece que ya veremos a Otto con los brazos mecánicos. En fin, Norman cumple su rol a la perfección en esta serie, le da motivos a Peter para confiar en él, por poco lo corrompe, pudo experimentar con su sangre, vemos que tiene influencias por ser el CEO de Oscorp y tiene importancia en la trama de Octavius, además de que al final de la serie vemos que se quedó con el pedazo de simbionte que se quedó en la Tierra, así que él tendrá mucha importancia a la hora de adaptar el arco del traje negro. Aunque si les soy sincero, espero que introduzcan a un Eddie Brock en la segunda temporada, porque la verdad no soy muy fan de lo que hicieron en la serie de Ultimate Spider-Man y en Marvel's Spider-Man 2 de darle el simbionte a Harry. Además de que acá no tendría motivos para volverse un villano, porque ya vimos que la versión de Harry de esta serie es un pan de Dios, algo chetito, sí, pero no lo veo convirtiéndose en Venom en el futuro. Aunque algo que en mi opinión estaría brutal sería que se lo den a Scorpion como lo hacen en algunos cómics, ya que sería interesante ver a Peter lidiando con el tipo que lo traumatizó ahora chetado a más no poder. Y si de por sí Scorpion le dio una paliza en esta temporada, imagínense lo que va a hacer cuando Peter enfrente al Duende Verde o a Venom, lo van a remil coger. Pero bueno, concluyendo con Norman, tremendo personajazo y una gran figura antagónica para la historia, y esperemos que en la segunda temporada no decepcione. Otro personaje importante es Lonnie Lincoln, alias Tombstone, alias el villano de Espectacular Spider-Man. Este es uno de los mejores personajes de la serie, y que de hecho hasta me atrevería a decir que se roba el show en varias de sus apariciones como Norman. Empieza siendo un compañero de clases de Peter, que encima le roba la crush, pero debido a diversos problemas se termina volviendo parte de una pandilla llamada la 110, y una pelea que estos tienen con otras, llamada los Escorpiones. Y vemos que poco a poco va afectando su vida, al punto de pelearse con las personas que lo quieren, empezando a valorar más esta nueva vida y teniendo que darle más importancia a los conflictos de la misma. Pero vemos que sigue siendo el mismo chico que vimos al inicio de la serie, no por nada ayudó a Spider-Man a no corromperse y acabar matando a Scorpion. Y antes de esto, debido a diversas situaciones, termina consiguiendo poderes, siendo una super fuerza y una gran resistencia. No me acuerdo qué otros poderes más tenía Tombstone, pero dejémoslo ahí. Y vemos que al final su piel está cambiando para tener el aspecto del Tombstone de los cómics. Y algo chistoso es que consiguió su nombre de villano literalmente diciendo Tombstone, me gusta ese nombre.
Me encantó la historia de este personaje porque es una buena muestra de que siempre puedes terminar involucrado en situaciones indeseables aun cuando quieres hacer el bien, y no muchos son capaces de seguir manteniendo sus valores al pasar por este tipo de cosas, llegando a corromperse brutalmente poco a poco. Y acá podemos ver un pequeño paralelismo con Peter, porque mientras este pese a todo siguió siendo un héroe debido a las personas que tenía en su vida, muy probablemente Lonnie en cambio se vaya corrompiendo con el pasar de las temporadas, hasta el punto de convertirse en uno de los villanos principales de Spider-Man. Y me encantaría ver un arco así en futuras temporadas, porque la verdad que a Marvel le hace falta mostrar a más personajes que empiecen siendo buenos para que posteriormente debido a diversas situaciones se vayan corrompiendo poco a poco al punto de volverse una amenaza a vencer para algún héroe. Como por ejemplo el caso de Trish Walker en Jessica Jones, que pasa de ser la mejor amiga de la prota y una de las personas que más valora en su vida a convertirse en la villana final de la serie en la temporada 3. Y si vemos algo parecido con Lonnie en las futuras temporadas, la verdad que me encantaría. No quiero sonar edgy, pero a decir verdad siento que quedaría muy cliché que en futuras temporadas evangelicen a Lonnie y que no se vuelva un villano. Y creo que lo mejor para la historia de la serie sería que lo sigan corrompiendo para verlo ya como el Tombstone que todos conocemos y que Peter tenga que detenerlo. Nico Minoru es todo lo que debió ser Michelle Jones en las películas de Holland. Se nos presenta como una amistad de Peter en la escuela, algo así como Gwen Stacy en Espectacular Spider-Man, pero teniendo una actitud más reservada, sarcástica, aguda y un tanto distante, valorando mucho su amistad con Peter. Y esto se ve a lo largo de la serie, porque siente un poco de celos de que Parker ya no pase tiempo con ella por estar todo el rato con los Osborn. Además que les tiene un desprecio por creer que esa clase de millonarios son todos unos mimados o egocéntricos. Y el conflicto llega cuando ella se entera de que Peter es Spider-Man. Y si bien muchos podrían decir que su reacción fue exagerada, en parte puedo entenderla. Es decir, él le ocultó esta parte de su vida y además se la compartió a otras personas que no tenían un lazo de amistad tan grande con él como ella. Además que hay que recordar que ella sigue teniendo unos 15 años, por lo que es normal que tenga estos sentimientos de desconfianza. Pero vemos que es capaz de pensar más allá cuando se abre emocionalmente con Harry y le habla sobre sus problemas, sorprendentemente llevándose bien con uno de esos chetos que tanto odiaba. Y en el penúltimo capítulo ella ve por primera vez a Peter en acción de cerca y salvándola de morir, perdonándolo por haberle ocultado su identidad secreta, diciéndole que ahora lo comprende, puesto a que se dio cuenta de que Peter le ocultó su secreto para protegerla a ella de posibles amenazas, y que este es un gran héroe que se preocupa por ayudar a las personas, y es el mismo héroe que la salvó cuando el monstruo simbionte la atacó cuando se conocieron, volviendo finalmente a ser amigos. Además ella también ayuda muchas veces a Peter, como cuando lo cubre en la escuela mientras está haciendo su labor de héroe, y fue ella quien dio la idea para que Harry haga su nueva compañía para mentes jóvenes, independiente de Oscorp. Además de que al final vemos que ella hace una especie de ritual con el cual logra comunicarse con su madre fallecida, por lo que me interesa ver cómo van a desarrollar esto. Me parece un gran personaje femenino, aporta a la serie, tiene un rol interesante, sus interacciones con Peter son bastante buenas, y no sé ustedes, pero yo sí espero que el ship entre Nico y Peter se vuelva canon. Sé que algunos la shippean con Harry por el capítulo 7, pero vamos, yo todavía le tengo fe en que en algún punto se van a hacer ojitos. Harry es el más meh del grupo protagónico, no digo que sea malo, pero a decir verdad sí creo que pudieron haber explorado un poco mejor a su personaje. Tiene una buena amistad con Peter pese a conocerse hace poco en esta serie y aporta cuando es necesario. Ayudó a Peter a derrotar a la Rhino Mujer utilizando su inteligencia y fue clave para hacer que Nico se reconcilie con Peter. Aunque la verdad sí me parece que se mandó tremenda cagada al decirle que Peter es Spider-Man a Nico, sin siquiera haberle preguntado al prota si es que alguien más sabía aparte de él y su padre. Menos mal que no se lo mencionó a la tía May. Además que él fue quien le hizo su traje final a Peter. A lo que me refiero con que es algo meh a diferencia de los demás, es que sí, no tenemos muchos conflictos por los cuales sentir empatía por su personaje. O sea, sí, se nos dice que Peter es su primer amigo real, porque los demás solo lo utilizaban por su fama y dinero, pero creo que habría sido más interesante que exploraran más su relación con su padre, y que se vea como Harry siente que él no lo valora, algo así como lo que vimos en Espectacular Spider-Man, como dije. Y creo que esto pudo haberse desarrollado mejor si Harry no descubría que Peter era Spider-Man en esta temporada y empezara a tener celos de que su padre valoraba más a Peter sin entender por qué. Y sí, tenemos unos cuantos momentos que nos hacen ver que su relación no es muy buena, como cuando Norman parece no saber la edad de Harry o cuando este último está decepcionado porque cuando recibe una llamada de su padre al final era para Peter.
Son pequeños momentos que quizás puedan desarrollarse a futuro, pero en mi opinión habría sido más interesante desarrollarlo un poco más en esta temporada. En sí, Harry no me parece un mal personaje, pero comparándolo con el resto de personajes protagónicos se queda algo atrás. Veremos si en la segunda temporada le dan algo más de trasfondo. Y a ver si le dan un cambio de diseño, porque vuelvo a decirlo, está jodidamente horrible. Yendo con la tía May, a decir verdad me gusta esta versión de ella. Es más o menos como la vimos en No Way Home y en algunos momentos de Homecoming. Es una mujer que se preocupa mucho por Peter y quiere hacer lo posible para que su sobrino no la pase mal y ayudarlo en lo que pueda. Y que se nos dice que aunque pasó por el luto del tío Ben, ella hizo lo posible para no deprimirse y ayudar a Peter en lo que podía, porque sabía que era más duro para él al haber perdido esa única figura paterna que tenía en su vida, siendo ella una de las motivaciones de Peter para no terminar corrompiéndose, porque estoy seguro de que de no haber sido por la charla que tuvieron cuando el niño recibió su putiza, estoy seguro de que Norman habría tenido más oportunidades de volver malvado a Peter. Además de que vemos que ella tiene conflictos por sentirse algo deprimida por el fallecimiento del tío Ben y los problemas económicos que tiene, aunque esto último se mostró de forma superficial en solo un capítulo y estaría interesante que lo traten en las siguientes temporadas. Aún pese a todo lo que le pasa a May, vemos que sigue adelante con una sonrisa para ser esa figura materna que necesita su sobrino y llevarlo por el buen camino. No deja que sus desgracias la amarguen y hace lo posible para que Peter pueda tener una buena infancia, porque sabe que no va a ser fácil tras todo lo que tuvo que pasar. Digo, se le murió su tío y sus padres... ¿Qué? ¿El padre de Peter está vivo en esta serie? Y es que sí, uno de los plot twists más locos que nos dejó esta primera temporada es que en esta versión el padre de Peter, Richard Parker, sigue vivo y está en prisión. Y vemos que May sabía de esto, pero Peter no, por lo que seguramente va a ser un gran conflicto para la segunda temporada, y a decir verdad me interesa mucho saber qué fue lo que pasó ahí y cómo van a terminar las cosas. Y por cierto, actualmente teorizo que lo más probable es que en algún punto de la serie May la va a palmar y será ella la que le dirá a Peter la frase del poder y la responsabilidad. No sé si en la segunda temporada, pero es muy probable que en la tercera sí se lo diga. Y lo estoy diciendo porque esto ya parece ser un evento canónico de las versiones de Spider-Man variantes de las del UCM. Porque en la versión alternativa de Marvel Zombies de What If se nos dice que ella muere por lo ocurrido con los zombies. Y en No Way Home ella fue la persona que el Duende Verde utilizó para darle su desarrollo de personaje a Peter. Por lo que parece que las versiones de May en el UCM están destinadas a morir. Y ojo, esto es más que nada una teoría por ahora, pero si se llega a cumplir ya saben quién se las dijo primero. Pearl es prácticamente una Liz de Homecoming pero mejorada. Me gusta cómo se relaciona con la trama de Lonnie, porque cómo reacciona ante sus actitudes da una muestra de cómo el personaje poco a poco se va corrompiendo. Puta madre, llevo diciendo muchas veces corrompiendo en este video. Además que como espectador puedes sentir algo de lástima por ella por cómo las cosas con él se deterioran a lo largo de la serie, al punto de que terminan de forma bastante triste. Vi que algunos se quejaron de que ella como interés amoroso de Peter pasó a segundo plano después del inicio, pero es que vamos, Peter tenía más cosas en la cabeza de las cuales preocuparse que de chamullársela. Como ver qué le ocurría a Lonnie y por qué se veía relacionado con la 1-10, arreglar sus problemas con Nico y ser el héroe que Norman esperaba de él. Además que medio que Peter veía que Lonnie y Pearl estaban pasando por un mal momento y nuestro prota es un hombre araña, no un hombre buitre. En fin, pienso que Pearl es un personaje bastante bueno, que pese a no tener tanta relevancia como otros, la serie sabe darle importancia cuando es necesario. En cuanto a los demás compañeros de Peter en Oscorp, en lo que cabe están bien, son agradables de ver y la verdad que no ocupan mucho tiempo en pantalla. Y el final de temporada nos reveló que Jean estaba infiltrada en Oscorp y trabajaba con Daredevil, por lo que me interesa ver cómo seguirá esta trama. Y quiero destacar a Amadeus Cho, porque siento que es todo lo que el Flash Thompson del UCM debió ser. Es una especie de bully pero que sabe de ciencia, pero es más que nada un presumido que quiere competir con Peter por cuál intelecto es superior. Y la verdad que hubiese estado interesante que hicieran esto con Flash, a la vez de darle un actor que pueda ser más intimidante, porque el del UCM es solo un nerd miserable que se cree mejor que Peter pero que todo el mundo se papea y ni siquiera es gracioso, solo es patético. En cambio Amadeus es presumido y todo lo que quieras, pero no es insoportable de ver para el espectador. Ahora quiero centrarme en dos villanos de la serie, siendo estos Otto Octavius y Scorpion. Comenzando con el Octoporonga, me encanta lo que hicieron con su personaje en esta serie. Y si planean introducir a Otto al UCM, espero que sea así, porque si no estaré muy decepcionado. El trasfondo que tiene con Norman es buenísimo, puesto a que estos eran amigos que se separaron por diferencias creativas.
haciendo que Otto le tenga un gran resentimiento, empezando a venderle armas tecnológicas a los villanos, siendo el responsable de la creación de varios que vemos en la serie, como Scorpion o Rhino. Y la verdad me encanta su personalidad egocéntrica y burlona, haciendo que sea carismático de ver en todas las apariciones que tiene, como cuando se papea a los soldados de Ross, o cuando se burla de los acuerdos de Sokovia, tremendo chat. Y debo reconocer que es un gran logro que la serie le haya dado tanto carisma aun cuando no tiene sus brazos mecánicos. Y el último episodio nos dice que en la segunda temporada ya los tendrá y buscará vengarse de Norman por encarcelarlo. Y me imagino que veremos algo parecido al juego de Marvel's Spider-Man 1. En fin, Otto Octavius me parece uno de los mejores personajes de la serie y espero que lo desarrollen más en las futuras temporadas, porque ya quiero ver un encuentro suyo con Spider-Man. Ahora yendo con Scorpion, es un villanazo en esta temporada, y no exagero, porque si bien no tiene mucha profundidad como otros personajes, es de esos villanos que llaman la atención por sus acciones y lo hijos de puta que pueden llegar a ser. Algo así como el Duende Verde en No Way Home o el Alto Evolucionador en Guardianes de la Galaxia 3. Pues Scorpion o Mac Gargan se nos presenta como el líder de una pandilla rival de la 1-10, siendo un loquito de a primeras. Pero la serie nos demuestra qué es lo que pasa si a semejante loquito le das poder, porque ya cuando consigue el traje de Scorpion gracias a Otto le saca la mierda a la mayoría de la 1-10. Hasta incluso termina matando a uno de ellos con su aguijón. Fue ahí cuando dije what the fuck, Tablos está controlando la mente de los creadores de la serie. Pero todo llega a su límite con la primera pelea contra Peter, porque este hasta ahora la había tenido medio fácil con sus demás villanos. Porque si bien eran chorros y criminales bastante aborrecibles, no habían presentado mucha amenaza para Peter. Pero Scorpion le demuestra lo cruel que pueden ser las personas en el mundo real, porque no solo lo golpea, le atraviesa el pecho con su aguijón, lo hace mierda y le rompe el traje que parecía indestructible por la calidad de Oscorp. Y de no haber sido porque Norman escuchó que estaba en esa situación y le mandó su planeador, Peter se iba a visitar a su tío ahí mismo. Joder, qué buena forma de presentar a un villano, su agresividad, su poder y cómo deja traumado al protagonista es simplemente sublime. Además de que fue el causante de que por poco Peter cruzara la línea de acabar con una vida. Y ambos enfrentamientos son bastante buenos, con Scorpion demostrando ser una gran amenaza para Peter en todo momento. En fin, tremendo villano que pese a tener bases simples termina siendo carismático y uno de los personajes que seguramente más te quedarán grabados de la serie. Los demás personajes como la Rhino Mujer y su amigo, Tarántula, Speed Demon, hasta el pendejo que terminó incendiando el edificio equivocado en el segundo capítulo están bien dentro de lo que cabe. Y algo que me gustó es que varios de estos quedaron con un gran resentimiento por Spider-Man, lo que nos diría que veremos una nueva alineación de los 6 siniestros. Y ahora, hablando de las dos apariciones de personajes importantes del UCM en esta temporada, bendito seas Marvel por al fin darnos el crossover entre Spider-Man y Daredevil. La aparición del cieguito en la serie me encantó y espero ver cómo van a continuar su historia con Jean en la siguiente temporada. Y la verdad que me encantaría ver un capítulo de este y Spider-Man teniendo que pelear contra alguna amenaza. No sé si puedan utilizar a Kingpin en esta serie, pero con cualquier villano me conformo. A ver si el UCM aprende y nos dan el crossover en Brand New Day. Y la aparición de Strange en el último capítulo me gustó bastante, y como dije me encantó cómo lo relacionaron con el origen de Spider-Man. Y me encantan las interacciones que tienen con el arácnido, porque en ningún momento lo tratan de menos por su edad como en las películas. Además de que vemos cómo Strange le tuvo bastante respeto cuando vio la madurez con la que afrontaba las situaciones, cosa destacable porque siempre es satisfactorio ver a otros héroes elogiando al trepamuros. En fin, me encantó cómo manejaron a los héroes invitados en esta serie, porque no le quitaron relevancia o hicieron menos a Spider-Man, sino que supieron darnos interacciones entretenidas o cameos satisfactorios. Hablando de la Dra. Connors, me pareció un personaje interesante, puesto a que es la mentora de Peter en Oscorp y gracias a las interacciones que tienen hacen que pueda caerte bien. Y creo que podrían desarrollar bastante bien verla convertida en el lagarto, por el tema de cómo va a ser la reacción de Peter por esto, considerando la buena relación que tuvieron como alumno y maestra. En sí, la serie maneja bastante bien a sus personajes, algunos mejores que otros, pero les da buena relevancia a cada uno de ellos para que puedan dar un aporte a la trama. Tanto el protagonista, los villanos y los demás personajes secundarios son muy entretenidos de ver en pantalla, y varios tienen un desarrollo buenísimo que espero sigan manteniendo en futuras temporadas. El apartado sonoro, a decir verdad, está bastante decente. No hay muchos temas que me resulten memorables, pero saben cómo acompañar de forma correcta las escenas. Como por ejemplo los temas de fondo que ponen a veces cuando Peter se balancea con su telaraña por la ciudad.
Además de que me gustó mucho el detalle de que en el capítulo 7, que es donde Scorpion le da su golpiza desarrolladora a Peter, cambiaran la canción de los créditos, poniendo una melodía más deprimente y desoladora, acompañando a la perfección lo que acabamos de ver. Y algo que hay que destacar es que esta es la primera serie de Spider-Man en mucho tiempo que tiene una intro, porque después de Spectacular, las series de Spider-Man de Disney solo tenían una intro con el título de la serie que más parecía una intro para un canal de YouTube. La intro de Your Friendly Neighborhood Spider-Man me parece buenísima, no llega al nivel de la de Spectacular o la de los 90s, pero está bastante bien. Al inicio tiene un buen remix del clásico tema de Spider-Man de los 60s y luego tenemos un rap que nos habla de Spider-Man y de cómo protege a la ciudad. Aunque eso sí, la intro me parece buena en inglés, en latino la verdad... ¡Está horrible! En sí, el apartado sonoro está decente dentro de lo que cabe, tiene melodías buenas pero no destacan mucho, aunque el intro sí está piola. Ahora toca hablar de los puntos malos de la serie. Ya mencioné con anterioridad que me pareció forzado y algo mal hecho el cómo manejaron la identidad secreta de Peter y el tema de los cambios étnicos en algunos personajes, así que no me voy a repetir. Como algunos han dicho, sí es algo molesto que en la primera mitad de la serie tengamos a Peter a cada rato pidiéndole consejos en sus peleas a Norman o a Harry, porque le quita algo de valor a las estrategias que elabora Peter al tener que hacerlas en equipo. Aunque bueno, en los dos últimos capítulos no abusan tanto de esto, por lo que muy probablemente veremos a un Peter un poco más independiente en las siguientes temporadas, lo cual me gustaría muchísimo. Y como dije con el tema de la animación, volviendo a recalcar los puntos malos, su mayor punto en contra es que los NPCs de fondo no hacen ningún movimiento, viéndose horrible y haciendo que el mundo no se sienta vivo. Y en cuanto a todo lo demás relacionado con la animación, si bien sí se ve un poco rara en un primer momento, a decir verdad, una vez ves uno o dos capítulos ya se va pasando y dejas de prestarle atención. O no sé, al menos en mi caso fue así. En fin, esos serían los mayores fallos que le pude encontrar a la serie junto a algunos que mencioné con anterioridad en el video. Tenía pensado hacer otro apartado en el cual iba a comparar al Spider-Man del UCM con el de esta serie y decir por qué esta última me parece mejor, pero pues el video ya está quedando demasiado largo, así que mejor lo dejaré para otra ocasión. Si les interesa ver un video acerca de eso, déjenlo en los comentarios y trataré de hacerlo lo más rápido posible. En fin, terminemos con la crítica. Your Friendly Neighborhood Spider-Man o Tu amigo y vecino Spider-Man es una gran serie animada y una muy buena adaptación del Trepamuros, con personajes interesantes, una historia sorprendente, plot twists que no te ves venir, esencia y solo unos cuantos errores. La serie brilla por sí misma y te hace querer saber más de esta nueva versión. Mi calificación final para esta serie es un 7.2 de 10. Creo que es la calificación más adecuada que se le puede dar considerando sus aciertos y fallos, y espero que la segunda temporada siga manteniendo el nivel, porque no creo que nada vaya a poder arruinar lo que están construyendo. ¿Qué es eso? Ok, aprovechando para mencionar, me parece una tremenda pendejada incluir a Spider-Gwen en la segunda temporada, por el hecho de que aún tenemos a un Peter primerizo que pese a que si bien tuvo un desarrollo bastante bueno en esta primera temporada, todavía tiene mucho que aprender, y siento que no quedaría muy bien que nos den a él siendo una especie de mentor para Gwen ahora que tiene poderes cuando todavía sigue siendo algo principiante, o en cambio que hagan que Gwen sea una Mary Sue y se ponga a tratar de menos a Peter. No digo que sea mala idea introducir a Spider-Gwen, el tema es que creo que todavía es muy pronto. Por lo mismo de que aún tenemos a un Spider-Man primerizo, mínimo espérense a que se pelee con los 6 siniestros, qué sé yo. Pero me rompe las bolas que quieran meter a más gente arácnida tan rápido. Y también me caga bastante que ahora Gwen solo sea reducida a ser Spider-Gwen en todos los proyectos nuevos de Spider-Man. Me gustaba más cuando era solo la amiga e interés amoroso de Peter. Pero no, ahora en cada serie o película tiene que ser Spider-Gwen sí o sí. Y esta es una de las razones por las que espero que Gwen todavía no aparezca en el MCU, porque se ve que Disney solo está interesado en sacar nuevas versiones de Spider-Gwen. Aunque todavía hay fe de que quizás esto forme parte de un capítulo en el que Peter va a otro universo en el que Gwen es la Spider de Nueva York, lo que me parecería mejor porque tratarían una trama multiversal de forma interesante. Además de que se podría justificar fácilmente porque Strange y Peter ya se conocieron en esta serie y podríamos tener algo parecido a No Way Home. Y otra cosa que sinceramente me molesta un poco de esto es que el final nos dejó muchas preguntas sin responder.
Nos enteramos de que el padre de Peter está vivo, hay un simbionte en la Tierra, Octopus obtendrá sus brazos mecánicos, Harry abrió su escuela de genios y no sabemos qué es lo que ocurrirá con Daredevil. Y encima ahora nos quieren meter una trama que nos introducirá a Gwen y peor, su historia de cómo se volvió Spider-Gwen. Lo cual siento que sería un quilombo porque ya vimos lo mal que le va a las historias de Spider-Man y las series de Marvel con muchas subtramas. Pero bueno, la verdad que me da miedo cómo plantearán esta trama, pero trataré de darles el beneficio de la duda considerando lo bien que manejaron la historia y los personajes en esta primera temporada. En fin, este ha sido el video de hoy. Si les gustó, los invito a suscribirse y a dejarme un me gusta porque créeme que me ayudaría bastante. También me podés seguir en Instagram y suscribirte a mi otro canal, en el cual hablo de la serie de sátira y humor negro South Park, y unirte a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y demás suscriptores sobre Spider-Man, South Park u otros temas, como también ver adelantos de futuros videos. Todos los enlaces están en la descripción. Por lo que sin nada más que decir, te ha hablado tu amigo el Rui y ya me fui. Chao.